En el punto 4 de la unidad 1 encontraremos quiénes son los sujetos del derecho. Así tenemos que están las personas humanas y las personas jurídicas. El Código Civil no define qué es una persona humana, pero sí define desde cuándo comienza su existencia. Y así dice que es desde el momento de la concepción. ¿Qué se entiende por concepción? Es la anidación del óvulo de la mujer fecundado por el esperma del hombre en el útero. Es decir, desde ese momento el Código Civil interpreta de que existe ya una persona por nacer. ¿Y por qué es importante esto? Porque a partir de ese momento, esa persona por nacer puede llegar a tener derechos y obligaciones si nace con vida. Así, por ejemplo, una mujer puede pedir derechos alimentarios al hombre, es decir, interponer una demanda de alimentos de una persona por nacer. ¿Por qué? Porque para el derecho, desde ese momento, desde el momento de la concepción, esa persona por nacer puede tener derechos y obligaciones. Otro ejemplo sería que una persona por nacer puede tener derechos sucesorios. Supónganse el caso de, de un niño en el cual muera su padre y este sea una persona por nacer. Esta persona, si nace con vida, acuérdense de este requisito, si nace con vida, esos derechos sucesorios por la muerte del padre quedan irrevocablemente adquiridos en cabeza del mismo. Entonces, por eso es importante saber desde cuándo comienza la existencia para el derecho de la persona humana. También el código habla de las personas que no nazcan naturalmente, sino que nazcan por técnicas de reproducción asistida. Ahí hay una diferenciación en derecho entre los embriones que no son implantados. Para el derecho ellos no son persona, sino que para el derecho recién los considera como una persona y comienza su existencia desde que esos embriones son implantados en el útero de la mujer. Es decir, que ahí hay una diferenciación entre comienzo de la existencia de las personas humanas nacidas en forma natural o comienzo de la existencia de las personas humanas nacidas por técnica de reproducción asistida. También el código habla de personas jurídicas. Y ahí sí el código define qué es lo que es una persona jurídica. Dice que las personas jurídicas son todos los entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones, y esto es importante, para cumplir con el objetivo y con los fines que se tuvieron en mira a la hora de su constitución. Es decir, que una persona jurídica siempre se va a constituir con una intención, con una finalidad. Aquí algo importante de destacar es que, y lo tienen que tener en cuenta, siempre las personas jurídicas son un ente diferenciado de las personas que componen esa persona jurídica. Es importante destacar también
la diferencia que existe entre personas humanas y personas jurídicas con respecto a su capacidad de actuar. A las personas humanas, o mejor dicho, las personas humanas eh, pueden realizar todo lo que no les está prohibido. Es decir, todo lo que no les está prohibido expresamente a las personas humanas se interpreta que les está permitido. Diferente es el caso de las personas jurídicas. Las personas jurídicas solamente tienen capacidad de acuerdo a los fines u objetivos por los cuales fueron creadas. Es decir, si pongo un ejemplo sencillo, si una persona jurídica se constituyó o tuvo la intención de constituirse para prestar dinero, ¿sí? Supónganse una sociedad de personas se constituye con la finalidad de ser una financiera, no puede hacer otra función externa a la misma, como por ejemplo dedicarse a la explotación y exportación de minerales. Es decir, cada persona jurídica tiene una finalidad y tiene que respetar la finalidad o su objetivo por el cual fue constituida. No puede realizar otras actividades que no sean las que se tuvieron en miras a la hora de su creación. Sí puede realizar actividades que son conducentes o que pueden ayudar a sus objetivos. Es decir, puede realizar capacitaciones a sus empleados, puede tomar algún préstamo para comprar automotores para su desarrollo. Es decir, puede realizar actividades que utilicen o sirvan para el objetivo por el cual fue creada, pero no otros externos a esos objetivos. Respecto al comienzo de la existencia de las personas jurídicas, hay que diferenciar desde cuándo una persona comienza o se considera que comienza a existir. Hay que diferenciar eso de la autorización que debe tener para funcionar esa persona jurídica ya constituida o que ha comenzado a existir. Hay que tener en cuenta esa diferenciación. Según el código, la existencia de una persona jurídica comienza desde su constitución. Es decir, comienza desde que sus socios se ponen de acuerdo y tienen la intención de formar una persona jurídica. Y eso hay que diferenciarlo de la autorización o no que necesita del Estado para poder funcionar. Así que eso hay que tenerlo en claro y diferenciarlo. Hay casos que desde la Constitución, es decir, desde el momento de su existencia, esas personas jurídicas pueden automáticamente empezar a funcionar, y hay casos que no. Hay casos en que el Estado las debe autorizar a esas personas jurídicas para que puedan funcionar en la vida cotidiana. Por eso van a ver que existen tres maneras en que el Estado puede autorizar a funcionar a una persona jurídica. Uno es el sistema de autorización estatal, otro es el sistema de registro, y también tenemos el sistema de constitución libre. Otro punto muy importante a destacar, que ya lo había adelantado, es el de la distinta personalidad que tiene la persona jurídica de los miembros que la componen. En este aspecto, la persona jurídica
tiene sus propios derechos y obligaciones, es decir, la persona jurídica puede contraer por sí mismo derechos y obligaciones que son diferentes a las de los miembros que componen esa persona jurídica. Sin embargo, esto tiene una excepción que se conoce como inoponibilidad de la persona jurídica o corrimiento del velo de la persona jurídica. Y esto se da cuando los miembros que componen una persona jurídica la desvían de sus objetivos o fines para los cuales fue constituida esa persona jurídica, y a través de ella violan la ley, frustran derechos de terceros, violan el orden público o la buena fe. Es decir que cuando los miembros que componen una persona jurídica la desvían de sus objetivos, esa es la única excepción por la cual ellos pasan a también a ser responsables por algunos delitos que se puedan cometer a través de una persona jurídica. Allí los miembros que componen, ya sean asociados, socios o controladores, pasan a ser responsables conjuntamente con la persona jurídica por esos actos. Y por último, vemos que las personas jurídicas pueden clasificarse en públicas o privadas. Los criterios de diferenciación entre un tipo de persona jurídica pública y privada se estaría dando por su forma de creación, por el interés, ventaja o beneficio que persigan, por el tipo de patrimonio que tengan, de acuerdo al tipo de también servicio que presten, o si tienen imperium o no. Es decir, esto puede ser público o puede ser privado. Eso pueden servir como características para su diferenciación.